Hola a todos, un gusto saludarlos de nuevo. Soy Alan y el día de hoy estoy con mis amigos Monse y Mike. Vamos a hablar hoy de un tema súper interesante, que son las elecciones que acaban de ocurrir en el Estado de México y el Estado de Coahuila, y lo que significan los resultados que tuvieron las diferentes fuerzas políticas y cómo esto reconfigura todo el sector político de cara para el 2024. Creo que hay muchísimos puntos de vista encontrados respecto a este tema, pues hay indicios de que se están reconfigurando las fuerzas y los actores políticos, y lo que creíamos que iba a ocurrir en el 2024 antes de estas elecciones, pues parece que está cambiando, ¿no? Cada vez el tema de las alianzas, las candidaturas, y pues este es el tema que vamos a abordar. Creo que un tema muy importante respecto a las elecciones 2023 es que es como un preludio, ¿no? Es como ir viendo qué puede pasar en 2024. Morena, por ejemplo, nos decía o gritaba a los cuatro vientos que iban a ganar los dos estados que llevaban siendo gobernados por el PRI muchísimos años, casi 100 años. Por ejemplo, el Estado de México llevaba 94 años. La verdad no tengo el dato exacto de Coahuila, pero el hecho que perdiera el PRI en el Estado de México, pues significa mucho, porque en la política le llaman al Estado de México la joya de la corona. Es el estado con mayor población del país y con mayor número de votantes. Entonces, el PRI, como perdió este gran bastión, pues deja de ser el PRI que conocíamos, ¿no? Cada vez está perdiendo muchísima fuerza. Ahora ya solo gobierna 2 estados, que es Coahuila, lo retiene y se queda con Durango también. Entonces, de 32 estados, el PRI pasa a gobernar 2 y Morena pasa a gobernar 22 estados. Entonces, creo que las fuerzas se están reconfigurando de una manera que no habíamos visto, que nos impresiona a muchos. El crecimiento exponencial que está teniendo Morena todavía. En cada elección está ganando más estados y la oposición los está perdiendo. El PAN ahorita tiene 5 estados. MC se queda con los mismos, 2 estados. Y creo que un dato también muy interesante que podemos abordar es el resultado que tuvo el PRD, ¿no? Que el PRD pasó de ser un partido fuertísimo, que casi gana la presidencia en 2006 y también compitió muy fuerte en 2012 con Andrés Manuel López Obrador, a ser un estado que ya no logra, un partido que ya no logra sacar ni el 3% de los votos. En este caso no sacó ni el 3% en el Estado de México ni en Coahuila. Entonces parece ser que va a perder el registro en esos estados. Creo que es un tema muy interesante porque es un partido de los 3 que conforman ahorita la alianza PAN-PRI-PRD. Entonces, pues bueno, es un golpe duro para la alianza. La alianza va perdiendo mucho terreno y Morena sigue creciendo. Pues yo creo que, o sea, como bien dices, hay movimientos importantes, y ahí el punto es que la oposición tiene que tomar decisiones a la de ya, ¿no? O sea, si estamos resignados a que Morena gane la elección del 2024 o si todavía se puede hacer algo, yo creo que depende mucho de las distintas configuraciones que puede haber entre candidatos y entre también alianzas opositoras, que también ahí hay un tema muy interesante que pasó una semana antes de la elección, y fue un enfrentamiento entre Movimiento Ciudadano y el PRI. El PRI acusaba a Movimiento Ciudadano de haberle ayudado a Morena, y Movimiento Ciudadano acusaba al PRI de haber pactado con Morena gubernaturas a cambio de embajadas, ¿no? Que también hay ahí como que movimientos sospechosos que pues no es por ser mal pensados, pero tampoco es algo que no se haya hecho en el pasado. Yo creo que bien dices, o sea, hay una...
Definitivamente ahora tenemos un Morena que parece imparable, pero me recuerda mucho como al Morena del 2012, perdón, al PRI del 2012, que lo veíamos como una fuerza absoluta en el país y pues ya no queda nada de ese PRI, ¿no? O sea, ya lo comentaba yo antes, que decía, bueno, la mala noticia es que Morena ahora gobierna la mayoría de los estados. La buena noticia es que ahora Morena gobierna la mayoría de los estados y entonces ahora tendrán que ser los resultados de sus gobiernos los que los sostengan en el país. Creo que conforme ha ido habiendo elecciones y cambios de gobierno en los estados, como que los estados tienen esta añoranza de que les llegue Morena, ya les llegó, entonces ahora sí vamos a ver qué tan contenta está la población con esos resultados. Sí, pero creo que lo malo de la maquinaria de Morena es que se blindan, ¿no? Contra cualquier escándalo, porque no puede ser que después de gobiernos tan ineficientes como es el de Cuitláhuac García o el de Cuauhtémoc Blanco, que hasta la fecha me resulta sorprendente por la manera de gobernar de Cuauhtémoc, o más bien la inexistente manera de gobernar. Y es lo que me da miedo, ¿no? Que la maquinaria estatal, a pesar de que somos una federación, entre comillas, que la maquinaria estatal se empiece a dedicar a los temas de las elecciones federales, ¿no? O más bien los temas políticos federales, porque lo vimos con la maquinaria que utiliza Cuitláhuac García o Claudia Sheinbaum para el golpeteo a la Suprema Corte, ¿no? Pero ahora tiene al Estado de México y el Estado de México pues es la joya de la corona, como siempre han dicho, ¿no? Es un montón de personas, una población casi equiparable a muchos países y pues es eso, por un lado, que el Estado de México ya es parte de toda esta comuna de gobernadores de Morena que le van a hacer el juego al presidente en 2024, ¿no? Y por un lado tenemos no solo la coalición, porque sabemos que la oposición está al PRD, como hablaban, está PAN, que sale muy golpeado, yo creo, pues sale como la tercera fuerza muy reducida en estos dos estados, pero también Morena es parte de una coalición, ¿no? Y creo que como yo he leído que ya varios comentadores han mencionado, los que de verdad salen ganando es, pues, para el Partido Verde y el PT, porque sin ellos no gana Morena, y eso lo demuestra Coahuila. Y pues podemos entender que el PT y el Partido Verde, pues, no son partidos exactamente con militancias grandes o bien estructurados, ¿no? Son más jerárquicos en su estructura, más con personajes un poco más polémicos. Yo que el frontrunner del PT es Gerardo Fernández Noroña y pues ya sabemos que no es un personaje pues muy democrático, bueno, en mi perspectiva. Y del Partido Verde, pues el Partido Verde ha sido una corrupción constante, ¿no? Entonces, esos dos partidos son los que van a hacer las jugadas a favor de Morena. Y por lo que vemos es que también, como mencionaban, estas elecciones adelantaron toda la maquinaria de Morena para su sucesión. Y es por esto que pues vemos que Ebrard luego ya renunció, que se están teniendo que juntar en restaurantes en medio de la noche para pues platicar y mantener una semblanza de orden, ¿no? Y aquí es donde va a tener que entrar pues a ese orden de la sucesión pues dos partidos que pues son arbitrarios en su funcionamiento, pero que le van a hacer para sobrevivir, le van a tener que dar su autonomía, su soberanía partidista a Morena, ¿no? Bueno, pues el Verde ya se pronunció, apenas la semana, en esta semana hubo un meeting importante a favor de Claudia Sheinbaum, donde ahí le prometieron el 95% de la militancia del Verde, que luego también salió Velasco como a levantar la mano y que no se les olvide que aquí estoy, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención, digo, sí, definitivamente sabíamos que la elección del 23 era un poco como la bandera de salida para la elección presidencial del próximo año, pero luego, o sea, pasa muy rápido que Morena empieza ya con este proceso, también porque las famosas corcholatas ya están así como que desesperadas por
por definiciones, ¿no? Y que yo creo que ahí está como que las grandes incógnitas de la elección presidencial. O sea, ¿cuál de estos tres personajes que son los realmente punteros? O sea, están estos otros como Noroña o como el senador Monreal, pero vemos que tienen muy poco apoyo. Entonces podemos pensar que la decisión va a reducirse a tres personajes que son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto, ¿no? Y pues, ¿cómo se ve la elección del 24 con cada uno de ellos? O sea, ¿realmente Morena la tiene ganada por la pura marca de Morena o por el puro respaldo de Morena o influye qué personaje va a estar ahí? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que primero, o sea, no está definido que va a ganar Morena. Yo pienso que la oposición no debe de tirar la toalla. Hay unos aspectos que creo que debemos de analizar. Por un lado tenemos la alta popularidad del presidente, ¿no? Según mediciones internacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador es el segundo gobernante con mejor aprobación del mundo, solo detrás de Narendra Modi, primer ministro de la India, lo cual es un dato impresionante que tú dirías, hombre, ¿cómo anda por el 60% de aprobación después del desgaste de todos estos años de gobierno, ¿no? O sea, a mí me parece un dato increíble, pero eso a su vez lo contrastas contra otros datos. A ver, el Estado de México lo ganaron, sí, la joya de la corona, pero la ganaron arrasadoramente, o sea, de manera arrasadora, no. 8 puntos. Ganaron entre 8 a 10 puntos, me parece, cuando ellos decían que iban 20 puntos arriba, sí, los de Morena. Entonces, realmente no ganaron por tanto. Y si cuentas los votos que sacó la alianza, es una cantidad de votos considerable que para la elección presidencial suman, ¿no? Eso por un lado, no ganaron de manera arrasadora y en Coahuila ganó la alianza y perdió Morena y no perdió por poco, sino perdió por mucho. El candidato de Morena sacó 20% cuando el candidato de la alianza estaba por el 50%. O sea, fueron 30 puntos de diferencia. Entonces, eso da, en cierto sentido, esperanza a la oposición de que no deben de tirar la toalla, pues hay estados donde Morena no ha repuntado, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos que Morena se está poniendo las pilas porque, como lo dices, que se juntaron en el restaurante luego de que fueron las elecciones al día siguiente. Sí. Y ya se están poniendo de acuerdo. El presidente ya les puso las reglas. Quiero que renuncien. Quiero que comiencen a hacer campaña en toda la nación los 6 candidatos. Como dices, Monse, creo que realmente solo hay 3, pero bueno, son 6 los que van a comenzar a participar. Es Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Adán Augusto, secretario de Gobernación, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores que hasta renuncia el lunes. Tenemos también a Manuel Velasco, que es ex gobernador de Chiapas por el Partido Verde y actual senador. Tenemos al diputado Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. Y Ricardo Monreal, el senador, ¿no? Pero realmente se reduce a los 3 candidatos que mencionas. Y si somos un poco, bueno, mi opinión es que se reduce a 2, ¿no? Que es Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, que son los más cercanos al presidente. Y del otro lado, ¿tú crees que Ebrard está yo fuera? Pienso que Ebrard está fuera en la de Morena. Esa es mi opinión. Porque pero sí tiene una ventaja, ¿no? Con eso que se salió ya. Claro. Y de hecho, yo varias personas que conozco me han comentado que dentro de Morena, pues el perfil que más le agrada como a la oposición, lo que yo veo es Ebrard, porque es el que marca mayor distancia con el presidente, es un poco más independiente. Y por esa misma razón yo creo que Ebrard está fuera, porque el presidente va a querer a alguien que continúe su proyecto y que le sea leal. Y en realidad yo veo a Ebrard más independiente, ¿no? De hecho, recordemos que en 2012 ellos eran contrincantes, estaban peleando la candidatura y ganó el presidente López Obrador la candidatura del 2012. Pero Ebrard, él es una figura política por sí misma, ¿no? Y Adán Augusto y Claudia Sheinbaum nacieron como figuras políticas a partir del presidente de la República, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado también tenemos a la oposición, donde ya levantaron la mano más de 10 personas,
pero siguen sin ponerse de acuerdo. Dicen, me parece que el siguiente mes ya van a establecer el método para elegir candidato. O sea, todavía faltan meses para que tengamos un candidato de oposición. Y recordemos, es muy importante que la gente conozca a los candidatos. Entonces, es algo, por ejemplo, que pasó en 2018. A Ricardo Anaya no lo conocía gran parte de la población cuando fueron las elecciones y eso pesó. Sí, están perdiendo tiempo están perdiendo tiempo importante. Sí. Entonces, yo pienso que no está perdido el tema, pero pienso que la oposición sí se está tardando en tomar decisiones importantes. Pues está tardando y yo creo que se va a tardar, ¿no? Porque apenas yo creo que están evaluando qué es lo que está sucediendo después de la elección. Pues creo que más que nada, sobre todo en el Estado de México, en Coahuila, pues ganó el PRI. Porque aquí va, yo creo que la elección de Coahuila nos dio una vía de cómo puede ganar la oposición, ¿no? Y tiene que ver también mucho el candidato. Podemos ver el perfil que ganó Manuel Jiménez y es una persona, pues joven. Manolo Jiménez, 38 años, ¿no? Sí. Igual, un perfil joven. A mí lo que sí me llama mucho la atención es como la falta de reflexión por parte de la oposición, ¿no? Y es que, o sea, de nuevo, por criticar al presidente no es que le hagamos juego a la oposición. Sí. Y a mí lo que de verdad me sorprende es que a estas alturas, o sea, pierden el Estado de México que le duele profundamente al PRI. Se le va, por ejemplo, el viejo PRI o los sabios antiguos. Osorio Chong se le va a la yugular a Alito. Se echan ahí la bolita entre de quién es culpa, etcétera. ¿Por qué no de verdad hacemos una reflexión de por qué está perdiendo el PRI? Pues por malos gobiernos, o sea, sí, claro. y a estas alturas no lo ven o no lo quieren ver, que si MC le hace el juego a Morena, o sea, ya no saben a quién echarle la culpa y de verdad, pues mientras sigan sin entender que fueron ellos mismos los que generaron ese desgaste, que vinieron con una promesa en 2012, que la ciudadanía les refrendó otra vez toda la confianza y volvieron a fallar con escándalos de corrupción, con un problema importante en seguridad, definitivamente, pues con pésimos resultados y ahora vienen a querer ver a quién le echan la culpa, ¿no? O a creer que es una cuestión de liderazgos, de decisiones, sí. No, pues no, o sea. Creo que tienes muchísima razón ahí, o sea, vámoslo diciendo claro, el tema de la reflexión. La alianza perdió en esos dos estados por malos gobiernos. Sí, o sea, claro. El PRI ha tenido gobiernos terribles. Si fueran tan buenos gobernando el Estado de México estaría mejor. Y el Estado de México tiene altos índices de pobreza, altos índices de inseguridad, altísimas tasas de feminicidios. O sea, no podemos esperar que la gente siga confiando en un partido que no ha dado resultados. No los culpamos por elegir a Morena y creo que ese punto que decías, ahora les toca ya a Morena hacerse responsables de los 22 estados que gobiernan, además del gobierno federal. Oye, ya los malos resultados les tocan a ellos, tienen que hacerse responsables de esos resultados, pero bueno, vemos que le siguen echando la culpa a la herencia que les dejaron los gobiernos pasados. Creo que el tema de que se están echando las culpas es un tema también interesante. Por ejemplo, ¿qué es lo que dijeron las cúpulas políticas, no? El PAN y el PRI le echaron la culpa principalmente a dos factores por perder en el Estado de México. Uno fue que el gobernador Alfredo del Mazo no apoyó a la candidata Alejandra del Moral. Sí, falta autocrítica. Lo cual fue cierto. No apoyó pues el gobernador. Ajá, pero yo pienso que fue porque tiene cola que le pisen y yo pienso que él no quería meterse en problemas con el gobierno federal. Y bueno, sabemos que el gobierno federal le ha ofrecido a varios exgobernadores priistas puestos en el extranjero, ¿no? Les ha dado embajadas y consulados. El exgobernador de Hidalgo, de Campeche, la exgobernadora de Sonora, el exgobernador de Sinaloa. O sea, ya son varios. Entonces, de hecho decían, ¿será que a Alfredo del Mazo le van a dar una embajada? Si sí o si no, no importa. El chiste es que le tienen miedo los exgobernadores priistas. Y por algo será. Tienen cola que les pisen y tienen miedo, entonces no se meten, ¿no? Para tratar de influir en la elección. Eso por un lado. Y también le tiraron a MC, ¿no? Que porque nos sumaron, que porque se pusieron a tirarle el PRI. Que es cierto, creo que el hecho que MC le tirara al PRI en el Estado de México una semana antes pudo haber afectado. No creo que definiera la elección, pero afectó, ¿no? Y a su vez, MC
le dice al PRI, oye, tú pactaste con Morena. Entonces los dos se tiran entre ellos, pero bueno, lo que ya estamos viendo claramente, se ve que no va a haber una alianza opositora de los 4 partidos. Parece que ya es claro que hay varios escenarios, ya sea que se sume MC y se tenga que salir el PRI, o se quede PAN, PRI, PRD y MC vaya por su lado. Pero de que ya no van los 4 juntos, yo creo que eso ya se va viendo como un hecho. Y eso es un tema que significa para el 2024 algo importante, porque la oposición ya va dividida. Pues fíjate que yo creo que mucho se presiona a MC porque vaya en esta alianza, pero la verdad es que a mí sí me parece estratégico que decida no ir en alianza. Primero, el MC es un partido que, por más que en algunos de las elecciones tenga bajos resultados y el 6% y demás el año pasado, realmente pues vemos que gobierna 2 de los estados más importantes del país, Jalisco, Nuevo León. En población es el partido que más, o sea, el segundo partido que más población gobierna. Eso también es interesante. Y tiene personajes que definitivamente pues pueden tener un futuro, una proyección interesante a nivel federal, ¿no? Tenemos a Samuel, tenemos a Colosio, tenemos a Alfaro, o sea, sí hay personajes que pueden pueden gustarle a la población. Y la verdad es que yo creo que MC en esa apuesta a largo plazo a convertirse en una de las fuerzas más importantes política, pues lo que quiere es sí ser oposición de Morena, pero sin hacerle juego a los partidos que sabe que la población ya no quiere. O sea, porque eso es lo que nos dicen los resultados. Sí. Fuera de cualquier otra cosa, la población ya no quiere al PRIAN. Pero no entiendo, o sea, de plano, por no participar al 100%, siento que sí le hace el juego más a Morena, ¿no? Dice también. No participar al 100% porque no mandó candidatos. No, porque, o sea, pues yo veo que nomás es fuerte en Jalisco y en Nuevo León, ¿no? Antes era fuerte. Campeche estuvo a punto, casi ganaron. Sí, pero no ganaron al final, bueno, ¿no? Pero... Y si no despliegan también en esos movimientos, pues porque, ¿qué no? El 10% del Estado de México siguen siendo que millones de votantes, ¿no? Yo pienso que su estrategia, como dice Monse, es a largo plazo. La estrategia de MC, creo que quieren hacer lo que hizo Morena, ¿no? O sea, de convertirse en la nueva vía. Morena, ¿por qué ganó? Porque la gente estaba harta del PRI y luego se hartó del PAN y ganó Morena. Por hartazgo de la gente. Entonces, yo pienso que MC quiere hacer eso. De hecho, MC se autoproclama como la tercera vía, ¿no? Que hay otra forma, etcétera. Yo pienso que están tratando de hacer una estrategia a largo plazo cuando Morena se desgaste más y la gente ya no quiera al PRIAN, como se le denomina, y tampoco quiera a Morena. Entonces MC va a ser la opción. Sí, pero yo pienso que si es así... Ajá. Pues MC se está condenando también a que si van solos a perder en el 24. Sí, por los números de ahorita. Porque ellos ven como al PRI un activo tóxico, ¿no? Y pues sí, al PRI se le fue la oportunidad de replantearse todo lo que sucedió en el sexenio de Peña Nieto. Para tener algo de autocrítica y reformarse, ¿no? Porque yo creo que lo que está en realidad al pie de todas estas problemáticas es la falta de democracia interna de los partidos, ¿sabes? Porque también, o sea, cuando llegó Andrés Manuel a la elección de 2018, ¿qué era Anaya a la hora de la llegada? Sino un candidato que también dividió al PAN internamente, ¿no? Fue una justa muy fuerte con Corral en ese momento. ¿Y qué hace el PRI ahora? No se maneja de manera democrática cuando está Morena al poder y no se reforma. Amplía el mandato de Alito Moreno y los candidatos o los posibles figuras tecnócratas más afables al partido, no sé, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, pues ahora marcan su distancia con Alito Moreno. Y no hay esa autocrítica del PAN. Y creo que tampoco hay la autocrítica de MC, ¿no? También se perfilan como la tercera opción. Pero no sé, o sea, si no movilizas a tu gente en una elección grande como la del Estado de México, ¿cómo esperas que los demás estados en la del 2024 te perfiles como una verdadera tercera opción? Entonces yo creo que lo que hacen juego es esperar a ver si el PRI se sale de la contienda, si el PAN marca su distancia. Y pues yo creo que MC solo podría estar en alianza con el PAN, ¿no?
Sí, ¿no? O sea, ya se ve improbable una alianza de MC en la que se sume con el PRI. Que también, de nuevo, o sea, sí me parece estratégico. Sí, el sector más grande de preferencia es el antiprismo en el país. Entonces, pues capitalizar ese mercado me parece muy estratégico. Yo no descartaría a Movimiento Ciudadano para el 2024 porque creo que todavía faltan muchas definiciones. ¿Quién va a ser el candidato de Morena? ¿Quién va a ser el candidato de la alianza? ¿Y quién puede ser el candidato de Movimiento Ciudadano? ¿No? O sea, al final hemos visto en muchos momentos cómo también sí importa lo que pasa en el periodo de la campaña, y yo creo que los próximos meses en el país pues van a ser muy claves para definir cómo se va a ver una contienda presidencial. Si tenemos, por ejemplo, a una Claudia o una Dan Augusto que si bien son más cercanos al presidente, pues yo sí dudaría si le alcanza solo el espaldarazo del presidente a cualquiera de estos dos personajes para ganar una elección presidencial. Y entonces, ¿qué va a pasar con Marcelo Ebrard, no? ¿A dónde va a voltear a ver? Creo que naturalmente puede voltear a ver a Movimiento Ciudadano, y entonces ahí tendríamos una colisión de dos fuerzas muy interesante, ¿no? O sea, cualquier enfrentamiento entre a lo mejor Marcelo y Claudia ya desde dos partidos distintos, pues podría ser. Pero si Marcelo se sale, lo que va a tener desventaja es el repudio y el horror de los ataques, ¿no? Del sector más duro de Morena, que todo lo ven como traición, que todo lo ven como un ataque al presidente. Y pues yo creo que por eso Marcelo se la va a pensar en salirse, ¿no? Si se sale, va a ser el ataque del obradorismo más fuerte, ¿no? Sí, pero yo creo que a ese mismo obradorismo ya no lo puede convencer. O sea, sabe que está perdido. No, pero depende. Es que todo Morena es una ficción que ronda alrededor de una persona, ¿no? Si se quitas a esa persona de la ecuación, no tienes... o sea... es pura imagen, ¿no? Quitas a Andrés Manuel de la coalición y ves que son solo sectores, tribus que se están peleando constantemente y que se mantienen bajo el orden que mantiene una persona pues a base de miedo, ¿no? Es el miedo. Y yo creo que Marcelo Ebrard quiere ser presidente, se va por todo en el procedimiento interno de Morena, o al menos que se espere a ver si renuncian a sus cargos, pero sin el apoyo del presidente, que sigue siendo, como decías, tiene una aprobación aún de los 60%, tanto. Pero quién sabe, porque Marcelo sí tiene capital político grandísimo. Pero... yo creo que de todos ellos, él es el que tiene un mayor capital, porque cuando él fue jefe de gobierno, también sus niveles de aprobación eran muy altos. Él estuvo a punto de ser candidato presidencial en 2012. Y, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, que es su contrincante más fuerte, pues yo creo que ha tenido un pésimo gobierno en la Ciudad de México. Oye, se va a escuchar... Y se reflejó en las elecciones del 21. Claro, en las elecciones. Ajá. Porque perdieron muchas alcaldías de la Ciudad de México. Pero no se refleja en lo que ven las personas, ¿ah? No, bueno. O sea, nosotros entendemos que ella tiene un mal gobierno, pero mírala y está arriba en las encuestas, o sea... Bueno, sabemos que no podemos creer 100% en las encuestas. Sí, claro, las encuestas fallan y muchas están amañadas. Y realmente creo que va a pesar mucho los debates también, porque... hombre, si no puede arreglar el tema del metro en la Ciudad de México, ¿cómo quiere manejar el país Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero eso es que esos debates van a estar controlados, ¿no? O sea, ya dijo en las condiciones que los debates tenían que ser ante medios solo favorables al movimiento, ¿no? Y los medios siempre van a seguir la línea del presidente. Si en la línea la favorita de Sheinbaum, pues en los debates todo va... o sea, puede ser que Marcelo sea el mejor orador, pero no todos van a consumir el debate, ¿no? Van a consumir el aftermath del debate, lo que suceda después. Y si todos los medios dicen de que, ay, Claudia fue la que ganó, pues todos van a creer que la maquinaria está destinada a que Claudia gane, ¿no? Que un poco también siento que Ebrard, anticipándose a eso, ha estado como aventando ahí sus comentarios, declaraciones de que hay que revisar el método, de que hay que estar todos de acuerdo con el método. Como que la previsión es, si en algún momento
momento decide efectivamente, porque no le favorece y no termina por ser el candidato, salirse de Morena justamente para justificar esa que podrían muchos llamar la traición, pues ir aventando que él no estaba como que muy de acuerdo con el proceso, ¿no? Que también, pues creo que sí tiene un punto porque sabe que no va a ser un proceso completamente imparcial y libre, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que no. Sí, entonces creo que ahí se va viendo, ¿no? Como esas, no sé si se acuerdan, pero había anunciado que iba a hacer una declaración importante sobre una propuesta que tenía para los otros candidatos para hacer la elección, etcétera. Y luego Claudia dijo como, pues no sé por qué lo quiere cambiar si funciona. O sea, ahí sí se va asomando como que si eventualmente toma esa decisión, la razón va a ser acusar al proceso de no haber sido pues completamente justo, y creo que no va a ser justo el proceso, ¿no? Y también bien lo decías, o sea, creo que Marcelo ya no perdona que no le toque. O sea, en 2012 sí termina por hacer como este acuerdo con Andrés Manuel de ok, vas tú. Acuerdan que la siguiente iba a ir él, y luego en 2018 pues va por Morena, ¿no? O sea, ya no va por el PRD, pero va por Morena Andrés Manuel. Y entonces otra vez lo dejan como que le toca bailando, sí, le toca pero esperarse. Fue cuando se fue a París exiliado, ¿no? Sí. Pero pues entonces lo mismo, ¿no? O sea, ya le tocaba en el 24, y la verdad es que también, pues sí se ha visto el favoritismo del presidente desde hace como 2 años ya, que está marcando mucho la pauta, y no es la primera vez que lo hace. La misma Claudia fue como la favorita frente a Monreal para la Ciudad de México. Entonces, y algo importante también que no lo había pensado realmente es que si Marcelo Ebrard está inconforme con el proceso interno de Morena y decide irse por MC, por ejemplo, yo creo que pasaría algo muy interesante, porque el voto de Morena se dividiría. Muchos están a favor de Marcelo Ebrard. Si Marcelo Ebrard se va por, digamos, Movimiento Ciudadano, el voto de Morena se dividiría. ¿Y qué pasaría? Eso reconfiguraría los porcentajes de preferencias y le podría beneficiar eventualmente a la oposición, ¿no? Y yo creo que ahí sí podríamos ver también una narrativa de voto útil, ¿no? O sea, ya teniendo como estas dos grandes fuerzas, creo que a los votantes que no se identifican con Morena o que no quieren que Morena siga en el poder, pues van a ver en Marcelo Ebrard como la mejor alternativa, que además es una alternativa que decíamos, une fuerzas. O sea, tanto hay gente de Morena que le gusta a Marcelo Ebrard, como hay gente de las otras fuerzas que les gusta a Marcelo Ebrard, por lo que representa él mismo, ¿no? O sea, un cuate preparado, un cuate tecnócrata, un cuate muchísimo más serio, a lo mejor pues distinto a los perfiles de Morena, esa es la realidad. Entonces, pues creo que ahí sí podríamos de nuevo ver como este enfrentamiento, que creo que sería como el escenario donde veríamos más competencia, porque la verdad es que en cualquier otro de los escenarios, o sea, con un candidato como es en Morena y con cualquiera de los otros posibles en los otros partidos, pues la verdad es que sí veríamos a un Morena que gana avasalladoramente. Creo que también hay un escenario interesante que tenemos que pensar, que es que si Claudia Sheinbaum es la candidata de Morena, hay muchos analistas que han dicho que la oposición, probablemente por estrategia, va a tener que poner a una candidata mujer. Y lo que estamos viendo también es un hecho histórico, que si se da ese escenario en 2024 tendríamos a la primera mujer presidenta de la República, y sería un tema muy interesante porque ¿contra qué perfil se mediría Claudia Sheinbaum, no? O sea, ¿qué opciones tiene la oposición para poner a una candidata mujer? Hay varias que han levantado la mano, por ejemplo, el PRI, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes. También tenemos del PAN ahorita a Lili Telles, pero tampoco hay muchas candidatas que han levantado la mano. Entonces, también está la opción de que ellos pongan a un hombre y Morena ponga a Claudia Sheinbaum, y también estaría ese contraste, ¿no? Entonces, yo pienso que los escenarios que se pueden dar en el 2024 todavía son muchísimos y faltan muchísimas definiciones. Entonces, yo pienso que lo que va a marcar el rumbo de cómo se muevan las cosas va a ser como vengan las elecciones internas de Morena, ¿no? El candidato que defina Morena
es lo que va a mover toda la maquinaria. Pero también Morena sabe, ¿no? Y está así como que haciéndola súper de emoción. Sí, quiere, yo creo que dejar a la oposición hasta el último para que tengan poco margen de maniobra también de actuar. O sea... Pero es que no son tan disciplinados, ¿no? O sea, a ellos ya le urge definir esto por disciplina, para mantener la línea, porque si no se va a explotar y va a ser como en Coahuila, pero a nivel federal. Y por eso yo creo que se adelantaron todos los procedimientos. Se están eligiendo... Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, al interior del partido, ¿qué es lo que vamos a hacer para que salga un candidato de unidad? ¿Bajo qué procedimientos? ¿Bajo qué narrativas? Que es lo más importante para Morena. Pero aquí creo que ya entran ejemplos. Yo leía una semblanza histórica como que comparaba lo que hizo Marcelo como lo que hizo su mentor, que fue Camacho Solís. Uh-huh. Él entró a la política pues en el PRI de los 90s, tecnócrata. Y Camacho Solís era pues uno de los precandidatos fuertes, ¿no? Frente a Colosio. Lo que hizo también fue renunciar desde antes para mover la maquinaria electoral. Pero también leí otra semblanza histórica que decía, cuando estaba el PRI, cuando elegían el sucesor, pues era de dedazo, ¿no? Y Lázaro Cárdenas, pues tal vez se nos olvida por temas históricos, pero en su momento fue un personaje controversial, ¿no? Y con él también se empieza también la institucionalización fuerte de la sucesión presidencial. Él tuvo que elegir entre dos vías, una más radical y una más moderada. Se fue por la más moderada, que es Ávila Camacho. Fue Ávila Camacho. Y aquí, pues yo creo que también podemos esperar que pueda suceder algo así. Yo creo que, lamentablemente, aunque se digan en las encuestas, lo que tiene mayor peso es la maquinaria presidencial, ¿no? La opinión presidencial de todas las mañanas de entre semana, que va dirigiendo esa opinión pública, la que está entrelazada muy fuerte. Y si ve que Claudia no levanta por ser un perfil controversial, que se le va de la mano la Ciudad de México en estos últimos días, meses de su gobierno, que se me hace posible, ahí es donde puede entrar Marcelo. Y como Lázaro Cárdenas, el presidente puede elegir un perfil más tradicional, más abierto, más pues moderado, que es Ebrard, ¿no? Yo creo que todo va a depender, pues como dicen, de esta ajuste interna para la configuración de Morena y para ver qué perfil del que exige la población. Porque lo que quieren es el mantenimiento y que sobreviva la idea de Morena, que sobreviva la idea del López Obradorismo. Y va a hacer lo que sea para adaptarse a lo que sea necesario para mantener esa hegemonía, ¿no? Pues sí, pero también digámoslo como con todas las letras, ¿no? Efectivamente, al presidente, ¿qué es lo que le importa o cuál es ese gran factor para que el presidente decida finalmente darle su apoyo o su venia a cualquiera de los tres? Y yo creo que es justamente como con cuál de los tres tiene más posibilidad de hacer una continuidad de gobierno. No tan institucional, me refiero como a una continuidad en la que él todavía tenga cierto nivel de influencia, y yo creo que sí sabe que con Marcelo Ebrard no habría tal apertura, o sea, sí seguramente seguiría teniendo un papel importante dentro del movimiento y demás, pero así como tal de poder seguir influyendo en las decisiones del gobierno federal, yo no lo creo. Y yo creo que el presidente lo sabe. Y lo mismo, ¿no? O sea, hablamos de un Marcelo Ebrard que tiene poder por sí mismo, que es una figura por sí mismo, contrario a cualquiera de los otros dos que son una figura gracias a Andrés Manuel. Y entonces yo creo que ahí es donde no veo yo que el presidente decida favorecer a Marcelo Ebrard. O sea, yo ahí es donde creo que está la decisión del presidente de empujar a cualquiera de los dos que sabe que van a estar ahí siempre. Hay otro tema que influye mucho en qué candidato va a elegir Morena. Por ejemplo, hemos visto que a Claudia Sheinbaum ya la han apoyado abiertamente 6 gobernadores de Morena, me parece. Ya se han pronunciado a favor de ella. Por ejemplo, tenemos a Adán Augusto, que ya se han pronunciado 4 gobernadores a favor de él. Y con Marcelo Ebrard no hay un solo gobernador que abiertamente se haya pronunciado a favor de él. Los gobernadores son la cúpula del partido. Sí. Y ellos están muy cercanos y conocen la opinión del presidente y de la cúpula del partido, Mario Delgado, etcétera. Entonces,
yo pienso que ese es un buen indicador de cuál es la preferencia del presidente. ¿Quién es la única figura importante que ha apoyado a Marcelo Ebrard? Sorprendentemente, la semana pasada salió Pío López Obrador, que es el hermano del presidente, a apoyar a Marcelo Ebrard. Yo pienso que lo hizo sin el permiso del presidente, sinceramente, porque Pío López ya está lejos de esa cúpula, por lo mismo que lo sacaron para evitar tener problemas por lo de los escándalos del video donde salía recibiendo fajos de billetes. Entonces, pero yo creo que para Ebrard también abona, porque es el hermano del presidente quien está llamando a los morenistas a votar por él en la encuesta. Pero dentro de los gobernadores solamente han salido a apoyar a Claudia y a Dan Augusto. Entonces yo pienso que eso nos da un claro indicador de por dónde va el favoritismo del presidente. Y yo pienso que efectivamente es una gran posibilidad que Marcelo Ebrard pueda irse por otra vía. Recordemos que Marcelo Ebrard militó un tiempo después de salir del PRD, militó en MC, ¿no? Cuando era Convergencia. Entonces es una posibilidad muy real que yo pienso que tenemos que empezar a poner en la mesa de cómo pudiera darse el escenario del 2024. Tal vez ya no está entre 2, sino entre 3 jugadores, ¿no? Entonces creo que es un tema muy importante que se debe de empezar a analizar. Pues ya para cerrar, yo creo que las últimas elecciones nos dieron 2 vías. Una vía donde Morena tiene sus peores instintos, pero también la población, ¿no? Donde le da igual los escándalos del candidato, pero donde una oposición tampoco se pone las pilas de autocriticarse y de saber que no puedes actuar como los caudillos que ahora quieren tener el poder para organizarte internamente, ¿no? Y eso es lo que nos demuestra tal vez una elección más chica como la de Coahuila, que pueden ganar perfiles jóvenes, pero donde pueden ganar la unidad y donde pierde la desunidad, ¿no? Que ahí es donde pierde Morena. Y donde pierde la desunidad es donde también puede entrar un golpeteo de la oposición. Entonces, pues de cara al 2024, entender que entran con ventajas, sí, pero aún hay estructura en el país. Aún hay democracia en el país, por más disminuida que esté. Pero todo es parte de que todo se alinee. Que los jugadores políticos se pongan las pilas y que la ciudadanía se siga informando. Podemos, yo creo que evitar pues más caudillismo, más alineación al centralismo, al tema federal. Pero para eso tenemos que ver que las militancias internas de los partidos sirvan para que en general todos sigamos creyendo en la democracia.